En el siguiente video resolveremos el siguiente ejercicio del libro Mecánica de Fluidos de Seigel. Bien, el siguiente ejercicio nos pide determinar la diferencia de presión entre los dos tanques. Para resolver el problema primero vamos a plantear los datos que nos entrega el enunciado, los cuales son los siguientes. Tenemos la densidad del aceite, la densidad del mercurio y la aceleración de gravedad. Ya con esto ahora podemos señalar cuáles son las alturas correspondientes al problema, las cuales son las siguientes. Tenemos H1, que es donde comienza la columna del fluido de aceite y donde termina la columna del fluido. Tenemos la altura H2, que es donde comienza la columna de mercurio y donde termina la columna de mercurio. Y la altura H3, que es donde comienza la columna de aceite y donde termina la columna de aceite. Ya con esto ahora podemos armar nuestra ecuación. Y esto lo haremos desde P1 hasta P2. Entonces, incorporamos P1 a la ecuación. Ya con esto, como es habitualmente en otros videos, vamos a trazar una línea de referencia al principio de la columna de cada fluido. De esta manera vamos a evaluar dónde está la columna del fluido al final, si es arriba de la referencia o abajo de la referencia. En el caso de que sea arriba de la referencia, eso significaría que la presión disminuye, y si es abajo de la referencia, eso quiere decir que la presión aumenta. Bien, entonces trazamos nuestra línea de referencia al principio de la columna de aceite y vemos dónde termina la columna del fluido, si es arriba o abajo de la referencia. En este caso es abajo de la referencia, lo que indicaría que la presión aumenta, y esto lo agregamos a la ecuación. Hacemos lo mismo con la columna de mercurio al principio, trazamos nuestra línea de referencia, y por la ley de Pascal sabemos que la presión que se encuentra en este punto va a ser igual a la que se encuentre en este otro punto. Entonces ya con esto podemos evaluar dónde se encuentra la columna del fluido al final, si es arriba o debajo de la referencia. En este caso es arriba de la referencia, lo que indicaría que la presión disminuye. Y esto lo agregamos a la ecuación. Bien, y finalmente trazamos nuestra línea de referencia en la columna de aceite al principio, y vemos dónde termina la columna de aceite. En este caso también es arriba de la referencia, lo que indicaría que la presión disminuye. Y esto lo agregamos a la ecuación y todo esto lo igualamos a la presión 2. Ya con esto podemos expresar la ecuación en términos de densidad y de altura y obtendríamos lo siguiente mostrado en la ecuación 1, en donde en la ecuación 1 podemos factorizar términos como lo son la densidad del aceite. Si hacemos esto, obtendríamos lo siguiente, en donde en la densidad del aceite ahora tendríamos la diferencia entre la altura H1 y H3. Ya con esto vamos a reemplazar las alturas. Bien, entonces reemplazamos las alturas y obtendríamos lo siguiente, donde H1 es igual a 10 más las 32 pulgadas y H3 serían las 10 pulgadas. Y a esto le restamos la densidad de mercurio por la aceleración de gravedad por la altura H2 que corresponde a 32 pulgadas. Ya con esto podemos expresar la ecuación y obtenemos lo siguiente, en donde ya podemos formar la diferencia de presión entre los tanques. Bien, para este caso vamos a despejar la presión 2 hacia la izquierda y los términos de densidad de aceite y densidad de mercurio se irán hacia la derecha. ¿Pero por qué va a quedar la diferencia entre P1 menos P2? Bueno, esta diferencia se debe ya que en el tanque P1 hay mayor presión que en el tanque P2. ¿Y cómo podemos saber esto del bosquejo? Bueno, esto se debe al desplazamiento que tiene el mercurio, en donde sabemos que existe un mayor desplazamiento hacia el tanque 2. Eso quiere decir que el tanque 1 ejerce una mayor presión y por eso ocurre el desplazamiento. En este caso, la diferencia de presiones va a quedar positiva. Bien, si seguimos con esto, ahora solamente cabe reemplazar los datos. Pero antes de reemplazar los datos, cabe tener un pequeño recordatorio, como se puede ver a continuación, en donde tenemos las siguientes unidades, en donde sabemos que un pie es equivalente a 12 pulgadas, una libra fuerza es equivalente a una libra masa por la gravedad, y la presión está dada por libra fuerza dividido en pulgada al cuadrado. Y eso va a ser igual a un PSI. Bien, ¿por qué digo esto? Porque ahora vamos a reemplazar los valores en la ecuación. Entonces, si hacemos esto, tenemos lo siguiente. Sabemos que de los videos anteriores, cuando trabajamos con el sistema internacional, nos bastaba con multiplicar la densidad por la gravedad por la altura para obtener los kilopascales o los pascales. En este caso no podemos hacer eso, dado que la densidad está en libra masa dividido en pies al cubo por la gravedad que está en pie dividido en segundo al cuadrado y por la altura que son 32 pulgadas. Y no podemos combinar pulgadas con pies. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que transformar las 32 pulgadas a pies. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tenemos el recordatorio que un pie es equivalente a 12 pulgadas. Entonces, ingresamos que 32 pulgadas por un pie es equivalente a 12 pulgadas. De esta manera se nos van las pulgadas
y obtendríamos lo siguiente, que todo este producto es igual a 3860.88 libra-masa dividido en pies por segundo al cuadrado. Como podemos ver, estas no son las unidades de presión que nosotros queremos obtener, dado que nosotros queremos obtener las unidades de PSI, que son libra-fuerza dividido en pulgadas al cuadrado. Entonces pasamos estas unidades a libra-fuerza dividido en pulgadas al cuadrado. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ya conocemos cómo transformar de libra-masa a libra-fuerza, en donde sabemos que las unidades de libra-masa dividido en pie por segundo al cuadrado lo multiplicamos por 1 dividido en la gravedad, y la gravedad está en términos de pie por segundo al cuadrado, entonces quedan pies por segundo al cuadrado y una libra-masa. Y la libra-masa aquí abajo. Entonces aquí está la equivalencia que mostramos acá. Y ya con esto, al resolverlo, obtenemos 120 libra-fuerza dividido en pie cuadrado. Y ya con esto dado, solamente lo pasamos a pulgadas. Entonces, para pasarlo a pulgadas, ya conocemos la equivalencia que hay que reemplazar. En donde, si reemplazamos, obtendríamos lo siguiente. Un pie es equivalente a 12 pulgadas. Y todo esto lo elevamos al cuadrado y obtendríamos que 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 144. Y si nosotros dividimos 120 dividido en 144, nos daría 0.83 periódicos PSI, que es la unidad que estábamos buscando. Ya con esto repetimos el proceso ahora con la densidad de mercurio. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos arriba y nos daría que la presión es igual a 15.70 PSI. Ahora, esto lo reemplazamos aquí en esta ecuación y obtendríamos que la diferencia de presión P1 menos P2 es igual a 15.70 menos 0.83 periódico. Y esto nos daría un resultado de 14.87 PSI. En este caso aparece la A porque estamos trabajando con presiones absolutas. Y ustedes se podrán preguntar, ¿cómo puedo reconocer entre una presión absoluta y una presión manométrica? Bueno, una presión manométrica surge a partir de la diferencia entre una presión absoluta y una presión atmosférica. En este caso no hay presión atmosférica y solamente tenemos la presión en 1 y la presión en 2. Básicamente estas presiones son absolutas. Bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que se haya entendido y nos vemos en una próxima ocasión.